Hola, bienvenidos a otro capítulo de la serie Come On, unas charlas de manual. Hoy nos dirigimos a profesionales de la ciencia que estáis en Estados Unidos y estáis pensando en volver a España. ¿Y de qué forma os puede interesar este vídeo? Pues bueno, primero os vamos a presentar el manual de retorno que ha sido elaborado por el equipo de asesoría principalmente en ECUSA y os contamos cómo encontrarlo en la web y qué información contiene. Y segundo, tenemos hoy a un invitado de lujo, Manolo Castellano, que muchos de vosotros ya lo conocéis. Él es Recruiting Manager en Talento Científico, donde selecciona perfiles científico-técnicos para empresas y además es el fundador de Carreras Científicas Alternativas, que es una plataforma de reorientación y desarrollo profesional para científicos. Además, él estuvo haciendo un postdoc en Nueva York hace años y conoce muy bien este proceso de retorno, con lo cual le haremos unas preguntas para que os puedan ayudar en esta vuelta a España. Muchas gracias, Manolo, por estar aquí hoy. Gracias a ti, Patricia, y gracias a ECUSA por organizar estas cosas. Hice 2 postdocs. No, de hecho, es algo ¿Hiciste que dos postdocs? le gana a mucha gente porque yo hice 4 postdocs y 2 de Madre ellos mía, fueron en Estados Unidos, en Rockefeller y en Stanford. qué bien. Yo también ando por ahí. Luego comentamos. Venga. Muy bien. Pues nada, yo me quiero presentar también. Soy Patricia Fernández, trabajo en una empresa de diagnóstico genético. Llevo casi 17 años en Estados Unidos y soy voluntaria en ECUSA desde sus inicios. He colaborado y sigo colaborando con el capítulo de Washington, D.C. y también en el equipo de asesoría, donde he estado más implicada. El objetivo principal que tenemos en asesoría es facilitar la integración y adaptación de los científicos o profesionales de la ciencia en Estados Unidos, principalmente. Para ello hemos elaborado manuales, hemos organizado charlas informativas, hacemos eventos de bienvenida, de networking y también tenemos un buzón de preguntas donde os hemos contestado a preguntas pues, de visados, impuestos, trabajo, un largo, etcétera. También os dejo aquí nuestra dirección, advisory.ecusa.es, por si os interesa colaborar con nosotros. Somos un grupo muy activo, tenemos un ambiente de trabajo estupendo y agradecemos toda ayuda voluntaria. Así que os animo. Y sin más paso a deciros dónde encontráis el manual en la página de ECUSA, porque a veces es un poco difícil llegar a las cosas y hay muchísima información en esta página. Pues bueno, hay distintas vías, pero esta es la más fácil, creo. Desde ¿qué hacemos? Entráis en asesoría, abrís manuales y aquí dentro tenéis el manual de retorno. ¿Qué pasa cuando pincháis el manual de retorno? A ver, que he ido para atrás. Pues nada, sale un poquito de introducción de cómo se elaboró este manual y cuáles fueron las empresas que nos han financiado durante años para hacerlo. Tenéis los autores, los colaboradores y luego tenéis 3 grandes secciones que os voy a describir ahora. La primera sección son las recomendaciones que os damos a nivel de ámbito administrativo. Significa qué tengo que hacer, me tengo que dar de baja en el consulado, qué papeles necesito, qué tengo que hacer cuando llego a España, asistencia técnica, tengo derecho a paro, tengo derecho a algún subsidio, mi pareja también. ¿Hay alguna cosa especial por comunidad autónoma que tengo que hacer, algún papel extra o algún programa? Aquí tenéis esta información que podéis encontrar y que hemos recogido y está, creemos que bien organizada. Luego, en el segundo... Uy, a ver, que he ido para atrás, perdón. Ahora, en el segundo apartado tenemos las recomendaciones si queréis volver dentro del entorno académico o fuera del entorno académico. ¿Qué tenéis en el académico? Pues bueno, becas a nivel nacional, internacional, financiación que podéis conseguir para proyectos, programas específicos en comunidades autónomas, todo esto lo tenéis aquí. Y un apartado muy importante es el de la acreditación de la NECA, donde 4 miembros de ECUSA han dedicado su tiempo y han puesto aquí consejos, información que os puede ayudar en este proceso que sabemos que es bastante tedioso. Os animo a que consultéis esta información si os interesa. Y luego en recursos para entornos no académicos, pues también tenemos un poco qué hay a nivel nacional, qué hay a nivel de comunidad autónoma, qué parques científicos existen, hay algún tipo de empresa privada que tenga algún programa especial que os vaya a dar algún tipo de contrato o hay algún programa de mentorazgo tipo Rebeca. Toda esta información la tenéis aquí. Una cosa que os tengo que decir es que esta información fue actualizada en 2020, con lo cual puede que haya cosas que estén un poco obsoletas. Si encontráis algo o queréis añadir o sugerir que haya alguna cosa que ya no está ahí, por favor escribidnos un email y así nos ayudáis también en este proceso de actualización de la información.
Y por último, tenemos testimonios y consejos de científicos y científicas que han pasado por este proceso, estuvieron mayoritariamente en Estados Unidos y luego han vuelto a España, entonces han dedicado un tiempo a pensar qué consideran que es importante, qué consejos pueden dar y nada, cosas que han considerado que valía la pena transmitir. Gracias a ellos. Y nada, lo tenéis también dividido según hayan vuelto como postdoctoral, como jefe de grupo, como gente en el retorno no académico y también los que hicieron consejos de los que hicieron la ANECA. Agradecer a toda la gente que ha participado en este manual, fue un gran trabajo y muchas gracias a todos los autores y autores de la sección de la ANECA. La mayoría de todos estos autores son miembros de CUSA que han trabajado de forma voluntaria y luego también agradecer a todos los que nos han dado estos buenos testimonios y consejos que os van a servir para esta vuelta. Y también a Ángel Machón González porque hizo un trabajo fantástico en la edición y el diseño y poner toda esta información de forma bonita y bien presentada en la web. Y a las entidades financiadoras que nos financiaron parte de este proyecto. Así que nada, ahora pasamos a la entrevista con Manolo Castellano. Hola Manolo, ¿qué tal? Patricia, pedazo de trabajo, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? La verdad que A mí me sí. hubiera encantado ver esto y tener esto cuando volví a España, ¿no? O sea que, Sí, fantástico. la verdad que hay muchas cosas y no sabes por dónde empezar. Entonces intentamos un poco poner la información junta y hacerlo de una forma fácil para no irte y perder tanto tiempo en buscar en un sitio y en otro. Esperemos que sea útil. Muy bien, pues nada, ahora hemos preparado un par de supuestos y vamos a empezar con las preguntas, Manolo, si te parece bien. ¿Vale? Muy bien. En el supuesto 1 tenemos a una persona que trabaja en Estados Unidos en ámbito no académico y quiere volver a España. ¿Por dónde empieza a buscar esta persona? Vale. Yo lo que le diría a esta persona, que me da un poco igual si está en Estados Unidos o no, sería que empezara a pensar por dentro, no por fuera. Es decir, posiblemente cuando tú estás en el ámbito no académico y quieres volver a España, tienes que entender primero qué es lo que quieres hacer con tu vida a nivel profesional, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Pero evidentemente siempre va a haber una parte personal que está en juego, ¿no? Y las dos cosas van siempre en paralelo. Los científicos somos muy de juntar las dos, ¿no? Y nos cuesta más trabajo separarlas. Pero realmente creo que la búsqueda puede ser tan grande y tan infinita que no hay por qué tenerle miedo a segmentar un poco y a cerrar. Es decir, no es lo mismo, no voy a tener una estrategia igual si yo lo que quiero es volverme a Europa, que si lo que quiero volverme es a España o que si lo que quiero volverme es a Sevilla. Uh-huh. Evidentemente, cuanto más segmentes, menos opciones tienes. Pero eso no es un problema siempre y cuando tú tengas claro qué es lo que tú necesitas en tu vida, personal y profesional, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde empezar a buscar? Posiblemente en la parte personal. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es mi referencia? ¿Cuál es mi tope? ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es mi línea roja? Yo eso lo tengo que conocer antes de lanzarme, ¿no? al mercado laboral. Muy importante, gracias. ¿Es un buen momento ahora para volver a España? Yo creo ¿Cómo está el que mercado? siempre es un momento malo y siempre es un momento bueno. Y vuelvo a lo de antes. Uno vuelve cuando tiene que volver, no cuando se alinean los astros, ¿no? Hay veces que ocurre, pero siempre va a depender de muchas cosas, entre otras cosas del sector, ¿no? Yo te puedo hablar un poco más de los sectores donde yo trabajo un poco más. Sé de lo que sé, pero no sé de otras cosas, ¿no? Y evidentemente, pues si estamos hablando del sector agroalimentario, sector biotech, sector biofarma, hombre, pues es mucho mejor momento ahora que hace 10 años, seguro, porque existe ahora un tejido que antes no existía. ¿Es el mejor momento para volver? No lo sé, no lo sé, pero es lo que te digo. Depende también un poco de la senioridad del cargo, ¿no? que estemos hablando. Pero al principio creo que no debería ser una decisión basada en de si es un buen momento o si es un mal momento, sino que sea el momento que me ha tocado a mí en mi experiencia vital, ¿no? Es el momento ahora. Otra cosa es ir con más prisa o con menos prisa, ¿no? Pero de que el que decida siempre seas tú, no necesariamente el mercado, ¿no?
Ujú. Muy bien. Hablabas ahora de sectores. ¿Existe algún campo en particular o un sector en el que estés viendo un aumento de demanda De, para alguien que de, tenga claro, opciones abiertas? de mi campo siempre sí. O sea, mi campo ahora mismo, pues posiblemente lo hemos comentado. En el sector biotech, o sea, ha habido una explosión de spin-offs que directamente no existían hace unos años y que unas han crecido, otras se han mantenido y otras se han convertido en empresas grandes o en pymes que evidentemente necesitan a gente bien preparada. En cosas muy variadas, o sea, desde gente de diagnóstico, ¿no? Tú trabajas en diagnóstico, hasta gente de farma directamente, empleos como bioinformáticos, ¿no? Que antes había más dificultad, ahora hay más demanda que hace un tiempo, ¿no? Simplemente por cómo está evolucionando, ¿no? Pero realmente hay de todo. O sea, no podemos esperar, y volviendo a lo de antes, no podemos esperar a que ocurra algo en el mercado para decir, venga, sí, ahora es el momento, ¿no? Porque muchas veces esa transición lleva mucho tiempo. No necesariamente, ¿no? Pero muchas veces lleva más tiempo del que uno espera. Entonces, si tú estás esperando a que llegue el momento para empezar, ahí viene el problema, que tienes que haber empezado antes, entre otras cosas, porque muchas de las incorporaciones que vamos a tener desde gente, o sea, con gente desde Estados Unidos, no va a ser por la vía antigua tradicional de sale un anuncio de empleo y aplicas y ya está, sino más por relaciones, por networking y porque tú estés ahí encima atento a lo que ocurre en el sector, porque tienes compañeros del sector y estás, digamos, incluso de forma pasiva, abierto a opciones, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es más importante que pensar en aumento de la demanda, porque el problema de esto es que, claro, si tú vendes como experto en un sector que hay más demanda en esto en concreto, puede ser totalmente verdad, pero es que tú no sabes lo que va a pasar 5 años después. Y eso pasa continuamente, que se lo digan a los matemáticos, ¿no? Que en nuestra época, cuando yo estudiaba, los matemáticos era, uff, madre mía, y ahora es justo al revés, ¿no? O sea que realmente las cosas evolucionan, ¿no? Y es muy difícil de predecir el futuro a no tanto plazo, ¿no? Muy bien. Ya que has nombrado lo del tiempo medio y cuándo hay que empezar, tenía una pregunta aquí, ¿en cuánto tiempo más o menos la gente encuentra trabajo, tanto si es desde aquí o si ya desde España? La idea un poco es decir, ¿con qué antelación empezamos a buscar este trabajo en España? Claro, yo bueno, yo no, yo casi siempre cuando uno trabaja con clientes nuevos, ¿no? Y en este caso, pues, vemos la posibilidad de trabajar juntos para incorporar un perfil, etcétera. Cuando va la pregunta de, oye, ¿cuánta prisa tenéis para esto? ¿Cuándo necesitas incorporarlo? Tú sabes cuál es la respuesta típica, ¿no? Para ayer, ¿no? Y así muchas veces funcionan las empresas, ¿no? Yo creo que esto igual. O sea, ¿cuándo tengo que empezar yo a activarme si de verdad quiero cambiar, ¿no? Quiero reorientarme? Pues posiblemente ya. O sea, no hay un motivo importante en principio para posponer la decisión, porque no es una decisión que sea puntual y ¡pum! Funciona, sino que es un proceso siempre, ¿no? Y creo que quizás un poco nos viene por la experiencia, por lo que nos han enseñado o inculcado, ¿no? En el que tú tienes un trabajo y a no ser que tú quieras cambiar de trabajo, no pasa nada, ¿no? Y tú estás ahí y ya está, y te quedas, ¿no? Eso cada vez pasa menos y mucho menos en Estados Unidos, ¿no? Donde realmente la gente sí tiene más conciencia de progresión profesional. Y además yo como recruiter hablo contigo, hablamos de esto, pero yo sé que dentro de 5 años muy probablemente estés en otro sitio. Ese es el mindset, ¿no? A nivel de empleabilidad. Yo soy empleable siempre. No es que ahora de repente cambie de trabajo, ¿no? Y por fin consiga mi trabajo y voy a estar... Hombre, si eres funcionario y al final no cambias, perfecto, ¿no? Pero no suele ser ese el caso. O sea que yo creo que es difícil de saber el tiempo medio porque depende también de la energía que tú inviertas en ese proceso, del tiempo que tengas, ¿no? Para hacerlo, de tu sector, de tu cargo, ¿no? Y creo que no sería muy acertado por mi parte decir cuánto, ¿no? Porque varía muchísimo, ¿no? Pero lo que sí veo en general es que uno tiende a ponerse a activarse después de lo que podría haber empezado, normalmente. Sí, es verdad. Hay que cambiar un poco esa estrategia y hacer un poco lo que dices, que sea más un trabajo continuo y un proceso continuo. Y el estar siempre pensando en lo que puede venir. Depende un poco de la persona. O sea, si hay personas que realmente necesitan un trabajo muy concreto y después a lo mejor son felices al salir de ese trabajo. O sea, tienen un trabajo como una parte donde te paga la factura y ya está.
hay pocos científicos que sean así, ¿no? En general, los científicos vinculan mucho la parte personal, la parte profesional, ¿no? Y muchos son muy apasionados de su trabajo. Y en general siempre, o muchas veces, piensan a largo plazo, ¿no? Siempre piensan en, yo estoy haciendo esto algo para un proyecto, que suelen ser proyectos largos, ¿no? No como en otros sectores, ¿no? Y encima, esto puede tener que ver con cómo me va a ir en la carrera. O sea que, además, estoy pensando en mi carrera a largo plazo, ¿no? En el fondo se trata de eso. Si tú eres de este tipo de personas, siempre tienes que estar pensando, si quieres, claro, en tu carrera como proyecto vital, ¿no? No en empleo. O sea, la visión de busco empleo, yo creo que se ha quedado un poco añeja, ¿no? Evidentemente, hay veces que necesitas un empleo, ¿no? Necesitas un trabajo, ¿no? Pero si estamos hablando de transiciones, ¿no? De cómo cambiar, de cómo pasar de un país a otro, etcétera, yo creo que la perspectiva es mucho más amplia, ¿no? Y uno lo que está buscando no es un trabajo en España, es una carrera profesional La carrera. en Europa, diría, ¿no? Muy buen consejo. Bueno, y había saltado la pregunta, pero vuelvo a ella. ¿Es una buena estrategia contactar con recruiters en este proceso? En este proceso yo diría que es una buena estrategia contactar con todo el mundo, o sea, no solo con recruiters. Evidentemente depende mucho del sector. Hay sectores donde es que no hay recruiters y otros hay demasiados recruiters. Entonces tampoco depende, ¿no? Pero en principio, si tú estás en modo on, search on, es el momento de activarte y de hablar con mucha gente y cuanta más gente mejor. Es decir, tener una red lo más amplia posible creo que no tiene ningún contra y tiene muchos pros. Porque tú no sabes, primero, tú no sabes cuándo vas a recibir un apoyo de esa red, de una persona concreta de tu red, y al revés. Tampoco sabes cuándo tú vas a poder brindarle apoyo a una persona que lo necesita en un momento concreto, ¿no? Y en ese caso me da igual que estemos hablando de recruiters, de personas de recursos humanos de empresas que sean un poco más grandes, headhunters que trabajen solos, compañeros antiguos de tu experiencia laboral previa, amigos personales. O sea, hay que abrir el abanico y decir, ahora es el momento de ponerme serio. Siempre tenerlo abierto, es decir, no dejar de hacer esto nunca, ¿no? Nunca dejar de hacer networking, ¿no? Porque además, si no, es muy aburrido. Pero cuando llega el momento de activar esa red, tener esa red. Lo que no puedes es activar una red cuando no tienes esa red. Muy buen consejo. Pues pasamos al supuesto número 2 ahora. Sí. Y, También, sí. una cosa que también habría que añadir, particularmente el tema de los recruiters, Sí. es que normalmente, si estamos hablando de una persona que se quiere recolocar de un país a otro, en este caso de Estados Unidos a España o a Europa, una de las cosas posiblemente que uno no tiene cuando ha estado mucho tiempo en Estados Unidos es información de lo que se está cociendo en el momento, ¿no? Eso es justo lo que sí va a tener un headhunter. Y eso es justo lo que sí va a tener alguien que esté todo el rato trabajando con colegas, con profesionales que están un poco atentos, ¿no? a las oportunidades que ocurren. Y una cosa que suele ocurrirme mucho es que cuando yo hablo con una empresa y me dicen, pues mira, estamos buscando este tipo de perfil para este tipo de puesto, yo si conozco a una persona que puede ser interesante, directamente pienso en ella. Eso sería lo ideal, ¿no? A veces no ocurre eso. Pero hay veces que yo tengo esa información y a lo mejor no se busca a esa persona. O a lo mejor esa empresa decide, bueno, vamos a dar prioridad a otra cosa, ¿no? Pero a mí no se me olvida esa información. Y pasado un tiempo, a lo mejor es cuando llega el posible candidato. Y yo tengo esa información porque un tiempo antes he hablado con esa empresa. Ese es el tipo de cosas que es muy difícil hacer uno solo, ¿no? Porque tienes información del momento, pero no tienes como un historial de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Así que yo, desde luego, por supuesto, animo a hablar con recruiters y con personas de recursos humanos igualmente, ¿no? Aunque no sean, aunque no estén especializadas en el reclutamiento, que sean más de selección o más de otros ámbitos de talent acquisition, lo que sea, pero que merece la pena, evidentemente, por supuesto. Hay que contactar y hay que estar siempre lo más en red posible, lo más conectado posible. Y abrir un poco los contactos otra vez en España, porque a lo mejor has hecho contactos aquí, pero es importante también volver a reactivar los contactos españoles y hablar contigo, por ejemplo, y con gente que tú puedas. Totalmente. Yo siempre lo digo, como un ejercicio es un ejercicio simple de networking, es algo tan tonto como decir, a ver, ¿quiénes eran mis compañeros de trabajo hace 10 años? ¿No?
Y ahora te pones a pensar, pues mira, era este, que este es mi amigo, este ya no sé dónde está, este... Vale, pues un posible trabajo sería simplemente algo tan tonto como buscar el email o el perfil de LinkedIn de esta persona y escribirle un mensaje. ¿Para qué? Para nada. Simplemente por gusto. Decirle, hola, mira, soy Patricia, ¿te acuerdas de mí? No te puedes imaginar la cantidad de cosas que aparecen a partir de ese simple contacto, ¿no? Evidentemente más si lo haces con personas bueno, que tienen un buen recuerdo de ti, ¿no? Pero realmente nos perdemos muchas veces posibilidades simplemente porque no tendemos a hacer eso. O sea, nos han inculcado un poco, sobre todo a los que tenemos más cultura latina, digamos, ¿no? A ser muy cautos con este tipo de cosas, ¿no? A no sobrevendernos, a no lanzarnos así porque sí, hablar con... Y muchas veces nos perdemos cosas porque en general yo soy de la opinión de que no te van a dar muchas oportunidades, te van a dar más oportunidades en Estados Unidos que aquí, pero uno tiene que generar esas propias oportunidades, ¿no? Y la mejor manera de generar oportunidades es eso, networking. Es un trabajo. Muy bien, estoy muy de acuerdo. Pasamos al supuesto número 2. A ver, por lo que sea hoy. Ahora, vale. En el supuesto número 2 tenemos una cosa que creo que es un poquito más difícil. Es una persona que trabaja en Estados Unidos en ámbito académico, digamos que está haciendo su primer postdoc y decide volver a España, pero además quiere salir del mundo académico y hacer una transición y encontrar un trabajo en el entorno no académico. Esto creo que es más difícil, pero bueno, si existe esta persona, que probablemente haya muchas, también un poco por dónde empieza esta persona y qué tipo de recursos pueden encontrar. Aquí la situación es bastante diferente, porque si bien antes entiendo que tú sabes cuál es el valor diferencial tuyo, cuál es tu experiencia directa que puedes aplicar a algún tipo de empresa u otra, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes, de hacer una transición profesional hacia una carrera que es distinta y encima hacerlo en otro país diferente. Esto se puede hacer perfectamente. Simplemente que creo que tienes que tener el mindset adecuado para esto. Y esto lo veo muchas veces y creo que ese es el error, ¿no? El pensar que esto no es muy diferente a lo anterior, y sí lo es. Porque si una persona está buscando empleo, cuando en realidad lo que está buscando es una carrera nueva, si no se da cuenta de eso, la frustración va a llegar antes o temprano. No, antes o después, perdón. Porque son tiempos distintos, son estrategias distintas y hay que darse cuenta de eso. Entonces, yo lo primero que diría es, ¿por dónde empezar? Entender qué es lo que quieres. ¿Vale? No es evidente volver a España viniendo de Estados Unidos con un postdoc académico y trabajar para una empresa. Depende del sector, pero en muchos sectores no es especialmente necesario tener un doctorado o tener un bagaje en investigación, ¿no? En algunos sí, en algunos puestos sí. Pero esa es la cosa, o sea, tienes que mandar tú sobre la decisión. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y tú tienes que llegar a la conclusión, para no perder demasiado tiempo, de qué plaza quieres cubrir. O sea, ¿cuál es tu sitio en el mundo? ¿No? ¿Cuál es tu sitio en un tipo de empresa? Pero eso no es solo el puesto, sino el tipo de empresa, el sector, la ciudad, o si es remoto, o si quieres ser un consultor freelance. O sea, tú tienes que decidir en qué te quieres reconvertir, entendiendo que te estás reconvirtiendo. Otra cosa es que vuelvas a España y sigas en el mundo académico. Entonces ahí no hay un cambio de carrera, es simplemente una progresión, perfecto. Pero a la pregunta de por dónde empezar, yo diría un poco igual que la de antes, empezar por uno mismo y ser un poco analíticos y críticos con uno mismo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? El problema de esto es que vienen después muchos clichés, ¿no? Muchas asociaciones o dificultades que uno mismo se pone, ¿no? De, bueno, es que no voy a conseguirlo, ¿no? Porque no sé nada o no hay empresas, ¿no? Eso es lo que me decían a mí, ¿no? Cuando hice la transición. Sí que aquí no hay empresas, ¿no? Vete a otro país, esto es horroroso, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Hace falta información ahí en medio. Pero uno tiene que saber qué es lo que necesita para ser feliz, ¿no? Y lo que sí diría es que cuanto antes decidas si quieres seguir en el mundo académico o no, mejor. Quedarte en tierra de nadie pensando para adelante, para atrás, eso es lo que realmente no va a ser una ventaja para ti. Otra cosa es que al final, y esto lo hacen muchos, decidas prolongar tu etapa académica para ganar tiempo. O sea, simplemente ves que por ahí no van los tiros
pero bueno, necesitas un trabajo y no es que te disguste, sino simplemente que ves que por ahí no progresas. Bueno, a lo mejor tienes que estar un tiempo más haciendo algo no tan diferente a lo que estabas haciendo antes, pero ya si te vas a otro país, con otras circunstancias, otra cultura, empiezas a ver cosas que no te hubieras dado cuenta de otra manera, ¿no? Y una cosa que nos pasa mucho es que cuando estamos mucho tiempo viviendo en otro país, tendemos a olvidarnos de cómo funcionan las cosas en el primer país, ¿no? Y no funcionan nunca igual. Y eso se aprende volviendo al país, ¿no? Y entendiendo quién es quién, qué es lo que hay, cómo se funciona. Y eso en remoto cuesta muchísimo más. Se puede hacer, pero cuesta mucho más. Entonces, quizás sea más fácil buscar trabajo desde España. Me salto a la cuarta pregunta, pero Es que quizá volver depende, y buscar desde allí. es que depende de lo que estemos hablando. Es decir, si tú Ujú. tienes claro que quieres dejar el mundo académico, entonces una estrategia muy buena para mí sería no te vuelvas a España y cambia allí. Es decir, va a haber muchas más oportunidades en Estados Unidos que en España, prácticamente seguro, ¿no? Depende un poco otra vez del sector, ¿no? Pero si eso es lo que tú quieres, hazlo ya. Es decir, ¿para qué esperar, no? ¿Cuál es la ventaja de esperar si ese es tu destino, ¿no? Eso es lo que tú has decidido. Allí te encuentras el problema de la green card. Es decir, si, puede ser un problema de visado, porque Sí. muchas empresas no te van a contratar si no tienes una green card, o si realmente tu trabajo depende de que te contraten. Eso es un hándicap importante para los que no son ciudadanos americanos. Ese es justo el problema que no vas a tener si te vuelves a España. Pero como los tiempos son muy largos y después muchas veces las cosas las hacemos con tiempo y no tenemos esa prisa, si estamos más o menos bien a gusto haciendo lo que estamos haciendo en el día a día a nivel profesional, eso es una opción, es una posibilidad de decir, bueno, si yo acabo de entender cuál es mi valor para una empresa, pero tienes que ir así, o sea, tienes que entender tú cuál es el valor para la empresa. No puedes irte a la empresa y preguntarles cuál es el valor tuyo para la empresa. Tú tienes que saberlo. Si tú lo sabes, entonces sí que puedes tener un tiempo de exploración para ver si realmente habría algún tipo de empresa, incluso allí en Estados Unidos, que pudiera estar interesado en ti por tu expertise concreto, ¿no? Y por tus soft skills, por todo lo que tú eres. Pero eso tú tienes que saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que yo aporto? Y eso lo puedes vender igual en Estados Unidos que en España, con la gran diferencia de que el tejido de I+D que hay en Estados Unidos, más a nivel de spin-off, etcétera, no es lo que tú te vas a encontrar en España. Que existen las dos opciones, perfecto, y a lo mejor tú por tu vida pues necesitas ya volverte a España, pues ya está, pues te vuelves a España porque la vida personal siempre debe de mandar, o en muchos casos manda por delante de la profesional, ¿no? Pero que sea una posibilidad, hacer carrera en Estados Unidos y ya si haces eso y decides que quieres volver a España, es otra liga, ya estás jugando en otra liga. Y eso sí me pasa bastante, ¿no? De contactos que tengo yo en Estados Unidos que pasa el tiempo, están más o menos bien, pero bueno, lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Y además a los españoles, que son muy arraigados a la familia, ¿no? Pues se pone mal a tu madre, echas de menos ciertas cosas, ¿no? Los niños crecen y dices tú, pues qué pena que no vean a su abuelo, yo qué sé, ¿no? Este tipo de cosas que son tan naturales, ¿no? Esas personas a lo mejor no tienen tantísimas opciones, porque lo que son ellos, o sea, es un escalón por debajo en muchos casos, no a nivel salarial, a nivel de reconocimiento, pero no necesariamente. No necesariamente, y evidentemente las compañías no son tontas, o sea, las empresas no son tontas, y cuando quieren reclutar a alguien con talento, si viene alguien con mucho talento, muchas veces están más que dispuestas a tener salarios competitivos, a negociar, ¿no? O sea, que no lo veamos tan negativo porque es una opción muy probable y de hecho lo hago yo, o sea, que eso se puede hacer también. Qué bien, es bueno saber que van las cosas mejorando en España y hay más opciones y más opciones de mejores salarios y tal, que a lo mejor una vez estás aquí, pues es como un poco difícil el pensar en la Claro, vuelta. lo que no vale es decir, no, yo creo cobrar lo mismo que cobro en Boston, Claro, sí. en Albacete, ¿no? Porque evidentemente eso va a ser muy difícil y porque además el nivel de vida de Albacete no va a ser el nivel de vida y el seguro médico se paga diferente, ¿no? O sea, hay que entender qué es lo que yo quiero hacer con mi vida y después ya vemos qué opciones hay, ¿no? Saber cuáles son mis límites y por dónde paso y por dónde no paso, ¿no? Pero la gente que se vuelve a España, normalmente el salario no suele ser una barrera, o sea, no suele ser el problema principal, que me paguen más o que me paguen menos. Hay muchas otras cosas en paralelo que uno tiene que tener en cuenta para uno, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para ser feliz? Ujú. Muy bien. Pues
has contestado a la pregunta de qué puede hacer la persona antes de acabar el postdoc en Estados Unidos o antes de volver para facilitar un poco lo que comentabas de intentar hacer lo que quieras hacer en España, intentar hacer ese cambio en Estados Unidos, ¿verdad? Que lo puedes hacer. A Las veces dos, hay jefes en el mundo académico que te van a dar esta oportunidad de que dediques un poco de tu tiempo a otra. las dos opciones son válidas. O sea, Ujú, hacer la transición en Estados Unidos y volver, o volver y hacer la transición. ujú, En cuanto a jefes, te vas a encontrar jefes de todos tipos, tanto en Estados Unidos como en España. Sí que es verdad que por cultura institucional está mejor visto todo esto en Estados Unidos, está como es más natural, no está más normalizado, digamos, ¿no? Y además hay más vinculación, o sea, no es tan raro, ¿no? Encontrar un profesor que tenga un contacto o que una participación o incluso que tenga proyectos en una empresa, no es tan raro, ¿no? Y eso te favorece el que si tú te rodeas, no necesariamente tu supervisor, sino alguna persona que conozca tú del departamento, o sea, ahí viene el arte del networking, ¿no? De tener tú esa red. Si consigues tener a las personas adecuadas que te puedan ayudar, tú puedes llegar a esa transición en Estados Unidos sin necesidad de esperar a España. O sea, perfectamente, porque te van a ayudar más. O sea, hay más oportunidades y tu propia institución, sea universidad, centro de investigación, ya está más acostumbrada a ese tipo de cosas que si te vuelves a España. Estamos generalizando, ¿vale? Tampoco es así, pero en general sí. En general sí, simplemente por movimiento por flujo, ¿no? de profesionales y tejido de I+D en los dos países. ¿Qué puede hacer esta persona antes de acabar el postdoc en Estados Unidos? Pues posiblemente yo diría pensar qué es lo que necesitas tú para tu vida, si te tienes que volver pronto o tarde, más tarde, cuánto tiempo tienes, y entender que siempre va a haber oportunidades, siempre, que es una cuestión de seguridad, de tenerlo claro, de entender cuál es tu valor para una empresa en concreto, pero antes de acercarte a una empresa para explicarle por qué quieres trabajar en esa empresa, tú tienes que saber cuál es tu valor, tienes que conocerte tú antes. Y no sé, eso sí que lo veo diferente en un país y en otro, sobre todo porque hay más cantidad de movimiento en Estados Unidos, ¿no? Y tú puedes encontrarte un jefe antipático que no vea bien que te dediques a otras cosas que no tengan que ver, tanto allí como aquí. Pero a nivel institucional vas a encontrar más ayuda, sobre todo si estás en universidades más potentes en Estados Unidos, que si estás en una universidad aquí en España o en una OPI, ¿no? hay que buscar esas oportunidades. Muy bien, pues voy a pasar a la última pregunta porque entiendo que la pregunta de los recruiters es un poco bastante parecida a lo que has contestado en el. Realmente no sería la misma respuesta, Patricia. Ah, pues entonces la hacemos. Es Claro, una buena estrategia para este caso contactar con recruiters. se puede hacer, pero es diferente en este caso. Porque, ¿qué es lo que tú le estás proponiendo al reclutar? Claro, si tú sabes que tienes una cierta experiencia en un tipo de empresa, ¿no? Con un tipo de competencias concretas que has estado desarrollando y tal, tú cuando hablas con un recruiter, depende también un poco de si es dentro de una empresa o si es un recruiter que trabaje en una agencia o como headhunter, tú vas a decirle, mira, yo soy esto, recolócame. O sea, averigua tú Ujú, dónde este perfil encaja bien. Perfecto. Si tú vienes del mundo académico, ¿cuál es la pregunta? Y la pregunta yo creo que no es la de antes. La pregunta es más bien, no sé qué hacer, dime tú lo que tengo que hacer. ujú. Y ahí viene el problema, que un recruiter no tiene por qué ser un orientador profesional, es un recruiter. Entonces, ¿que quieres contactar con un recruiter? Perfecto. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Le mandas un currículum? ¿Qué currículum le mandas? ¿El de la FECIT? ¿De las 12 páginas? O sea, tú has filtrado todo eso, o sea, ¿entiendes tú qué es lo que le estás dando? Porque después, si estamos hablando, por ejemplo, de empresas que son un poco más grandes, agencias más grandes, más incluso generalistas y tal, ¿cómo se acuerda esa persona de ti? Si estamos hablando de una empresa pequeña, genial, pero eso después va a una base de datos que después tú ¿por qué palabras claves te busca, no? Ujú. Imagínate que sale una persona que diga, sí, yo necesito ahora un experto y un tema muy concreto, ¿vale? Te vas a la base de datos, puedes encontrarla, ¿no?
Pero cuando una persona que viene del mundo académico se acerca a un recruiter diciéndole, oye, que quiero hacer una transición al mundo no académico, cuando le preguntas, pero ¿qué es lo que tú has hecho? O sea, ¿cuál es tu experiencia o qué es dónde piensas tú que puedes encajar bien? La respuesta típica suele ser, no lo sé. Y eso es lo que no tiene mucho sentido. Hazlo sin problema, pero estás perdiendo tu tiempo. Yo diría, dedícale un poquito más de tiempo a entender qué es lo que tú necesitas o qué es lo que tú quieres. Y si puedes, a formarte o que te comenten un poco cómo hacer ese tránsito no solo mental, sino también práctico. Un resumen profesional no es un currículum normalizado de eso del CVN esto horroroso, porque es distinto, ¿no? Es para cosas distintas. Entonces, trabaja eso. Si realmente tú quieres hacer un tránsito hacia el mundo corporativo, si no quieres trabajar en el mundo académico, empieza a comportarte de esa manera. Es decir, escribe un currículum al respecto. Trabaja LinkedIn, escribe un perfil de LinkedIn con sentido para eso. Porque puede ocurrir que a lo mejor pienses tú que si cambias algunas cosas en el perfil de LinkedIn, los recruiters van a encontrarte. Y puede ser. Pero eso puede ser sobre todo cuando hay un tejido de I+D que soporta eso y donde hay realmente demanda de ese tipo de perfiles. Y cambia mucho la situación en Estados Unidos y en España. No hay tanta demanda. O sea, depende, ¿no?, de la cosa, pero que no hay tanta demanda como para que un headhunter te encuentre por las palabras claves que has puesto en el LinkedIn, cuando realmente no tienes tan claro lo que quieres, ¿no? Y la función del recruiter no es en convencerte de que tienes que dejar el mundo académico, sino ayudarte a conseguir tu deseo profesional, con lo cual eres tú el que tienes que tener un poco más claras las ideas, si es posible, ¿no? Vamos, que eso no significa que no contactes con recruiters, simplemente que si puedes dedicarle un poquito de tiempo a entender qué es lo que le tienes que decir al recruiter para que funcione esa conexión, pues te dedícale un poco más de tiempo antes y después hablas con el recruiter. Igual que con las compañías. Tú puedes hablar con una empresa y decirle, mira, yo me gustaría trabajar para tu empresa. ¿Por qué? ¿Para qué? Cuéntame tú qué tienes, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Si no, la conversación puede quedar un poco rara, ¿no? No, quiero trabajar en esta empresa, pero no te sé decir por qué. Eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? El segundo paso, primero hay que dedicar tiempo al primer paso y luego el segundo, reclutes, empresas. Claro. Muy bien, pues Manolo, vamos a acabar con la última pregunta que supongo que es difícil, pero no sé si has visto a lo mejor errores que suele cometer la gente, errores que pasan o aspectos que son difíciles. A ver, muchas cosas creo que las has comentado ya, pero si quieres ¿Estamos hablando decirnos del más sobre supuesto esto. 1 o del supuesto 2, Patricia? Pues podemos hablar un poco de todo. Vale. En el supuesto 1, y Sí. estamos hablando del caso hipotético de una persona que está en Estados Unidos, está trabajando en una empresa y quiere ir a España a trabajar. Posiblemente el primer error será el asumir ciertas cosas que no sabes. O sea, tendemos a pensar, a sobrepensar y a pensar que hay, en general, menos opciones de las que puede haber, que la gente es más mala de lo que pensamos que puede ser, de todo esto, sin una base muy concreta, ¿no? Sin una base muy real. Entonces yo diría, hay que ser un poquito más optimista, o sea, se puede ser más optimista, no pierdes nada por ser más optimista, ¿no? Una cosa es ser cauto y otra cosa es ser pesimista. Y aprovéchate de la red que tú puedas tener para informarte bien de lo que tú necesitas, porque hay veces que te lleva sorpresas, ¿no? Y me encuentro con muchas personas que tienen un perfil un poquito senior en empresas biotech en general, ¿no? De terapia génica, este tipo de mundillo con el que yo a lo mejor trato un poco más en Estados Unidos, que piensan que va a ser para nada. ¿Pero para qué va a volver a España? No va a haber salario, va a ser horrendo, allí no hay tejido ninguno, no hay empresas, no sé qué, y después no tiene por qué ser así. Eso en el supuesto 1. En el supuesto 2, posiblemente el error más frecuente, lo hemos comentado un poco antes, es no saber si estás buscando empleo o si estás buscando una carrera profesional nueva. Y empezar a ejecutar un plan, una estrategia de búsqueda de empleo cuando lo que tú estás buscando es una carrera. Y eso lleva, antes o después, a la frustración en los tiempos y en las expectativas. Porque, a ver, a veces sale bien, no digo que no se puede hacer así, ¿no? Pero lo que te puede ocurrir
perfectamente es que acabes encontrando un empleo, un trabajo, y que no sea lo que tú quieres. Y volvemos otra vez al principio. Si tú te vas a LinkedIn a buscar empleo y a ponerte a escribir tu currículum, cuando realmente no sabes cuál es tu trabajo ideal o dónde tú te lo vas a pasar bien, ¿no? Cuál es tu meta, ¿no? A nivel profesional más largo plazo, que es lo peor que te puede pasar es que te contraten. Que te contraten a una empresa que no era lo que tú querías, te des cuenta un poco tarde y hayas, bueno, pues invertido el tiempo en algo que podías haberlo invertido en algo más práctico para tu propio beneficio, ¿no? Gracias, sí. Muy importante el hacer este proceso de reflexión y quizá más tiempo en ese y luego menos en otro, ¿no? Será un poco Los científicos correlación. tendemos a correr un poquito y hay veces que no es muy beneficioso correr, porque hay veces que pensamos que hacemos las cosas muy bien y realmente hacemos las cosas muy bien, pero creo que es importante ser siempre humilde, ¿no? Y entender que siempre va a haber cosas que podamos aprender y que si nos bajamos un poquito y decimos, a ver, voy a bajarme al barro, voy a ver qué es lo que hay aquí y ahora ya yo ya pongo mis galones y con todas mis competencias que he aprendido, ya sí, vamos para adelante, ¿no? Pero no pasa nada por bajar un poquito ese escalón, ser humilde, decir, vamos a tirar para adelante, pero a lo mejor con más cabeza, ¿no? Sin necesariamente correr. Muy bien. Pues Manolo, buenísimos consejos. No sé si quieres añadir algo más. Me gusta que lo has puesto todo. Me gusta que hayas dicho que tenemos que ser más optimistas y has dado muchas opciones y has destacado los puntos que son difíciles y donde hay que dedicar tiempo para evitar luego fracasos y otras cosas. ¿Quieres añadir algo más? Sí, hablando un poco de la palabra fracaso, Ajá. yo creo que las personas no fracasan. Eso es un poco nos viene un poco del inglés, ¿no? De una palabra que a lo mejor no tiene tal traducción tan exacta, ¿no? En Sí. España, y ser un fracasado aquí suena un poco brutalmente fuerte, ¿no? Yo creo que fracasan los proyectos y a lo mejor pues llevas un tiempo haciendo algo que no ha funcionado como tú pensabas, pero la vida es un continuo proyecto, uno detrás de otro, ¿no? Entonces, todo lo que tú aprendas en un proyecto lo podrás seguro aplicar al siguiente proyecto. O sea que aunque tú te sientas en un momento dado que no están funcionando las cosas, que algo no encaja, yo creo que hay que ser siempre mucho más optimista y verlo todo más desde fuera y más a largo plazo, ¿no? Y ver que cualquier cosa que te está pasando ahora, al final la vas a poder aplicar. Todos los conocimientos, las competencias, todo lo que hayas aprendido, antes o después lo aplicas a otro proyecto, ¿no? Así que no, por muy fracasados que te hagan sentir, tú no estás fracasando. Estás fracasando a lo mejor el sistema, pero bueno, eso a ti te da un poco igual. Todo es un aprendizaje. Muy bien. Pues nada, agradecerte otra vez que nos hayas contado, hayas dedicado tu tiempo para contarnos cómo está el panorama, qué es lo que tenemos que hacer, si queremos volver. Desde luego yo os animo a que sigáis a Manolo en todas las redes sociales o en sus plataformas. Yo a cualquier persona que conozco en esta situación, desde luego le digo que contacte contigo para que le ayudes en el proceso de transición, de pensar y luego además estás en ambos campos, o sea, estás como recruiter y estás como orientador, o sea que es, es algo muy recomendable La parte mala de para todos eso, los... Patricia, la parte mala Sí. de eso es que no me invento nada y hay veces que hay cosas que no son tan positivas, ¿no? Cuando sabes los dos lados y si algo soy es realista, para bien o para mal, ¿no? No, está bien, porque, por ejemplo, has dicho cosas que me han sorprendido, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando estás en Estados Unidos tiempo, pues no sabes lo que está pasando en España ni cómo funcionan las cosas y sobrepiensas y asumes cosas. Eso está bien. Hay que tener a alguien allí que te cuente cómo está el panorama. Y cuantos más, mejor. Muy bien, pues Bien. muchísimas gracias de nuevo, un placer como siempre trabajar contigo. También quiero agradecer a todo el equipo de asesoría que está ahora mismo dirigido por Samuel y Esther. Aquí está nuestro correo, cualquier duda, pregunta, cualquier crítica, ayuda, colaboración, pues escribirnos un email. Y nada, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Gracias a vosotros, Patricia. Placer como Gracias. siempre.